de los años, pero pues tienen buenos maestros y en lo que podamos apoyar nosotros, pues adelante. Como decía Rick, sí, mi área de interés y expertise es oncología gastrointestinal, entonces fue un poquito retador este tema porque pues cero que me dedico al cáncer de mama, ¿no? A la genética, pues más o menos le movemos, diríamos acá en México, pero pues traté de hacer como algo como es obviamente para un curso de residentes, pues un poquito de todo quizá vamos a tocar. Si tienen dudas, pues me pueden preguntar y las podemos ampliar o resolver dependiendo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de genética y del cáncer de mama? Pues porque entre el 10 y el 15% de los casos de cáncer de mama están asociados a síndromes hereditarios. El más frecuente y el que nos meten en la cabeza desde pregrado es el síndrome hereditario de cáncer de mama o mama ovario y los genes que con mayor frecuencia están mutados son los genes BRCA1 y BRCA2, pero también están otros síndromes menos frecuentes como el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Cowden, el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. Luis, ¿sabes los criterios diagnósticos del síndrome de Li-Fraumeni? ¿O tienes una idea en qué consiste el síndrome? Luis Orellana. O si no, cualquiera de los demás. El síndrome de Li-Fraumeni. Muy buenas tardes. Yo creo que sí iba a hablar, pero creo que no ¿Me escuchan? el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, Luis. Ah, no me sale. Exactamente, no recuerdo, pero son, ¿qué tumores? Como sarcomas, osteosarcomas, tumores cerebrales, cáncer, tumores adrenocorticales, riesgo aumentado de melanoma, cáncer de estómago, páncreas, pero exactamente los criterios no estoy seguro. Pero lo importante, lo acabas de decir, es sarcoma y la otra cosa importante es la edad de diagnóstico, ¿no? En pacientes menores de 45 años, los tumores que con frecuencia se asocian, decía sarcomas o sarcomas, carcinoma adrenocortical, cáncer de mama, obviamente no es como no nos tenemos que saber de memoria todos, ¿no? Porque hay un especialista para eso, que es el genetista, pero sí tener más o menos una idea, porque nosotros pues nos enfrentamos a los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ustedes que están aprendiendo, pues tener como una idea general es importante. Y los tumores del sistema nervioso central, ¿no? No sé cómo se llama el otro residente, pero que aparece como MD. ¿A qué se refiere el síndrome de Cowden? La verdad, Doc- no lo tengo en sí, mente. doctor. Solo sé que, por ejemplo, que el PETEN, o sea, los genes PETEN están relacionados con ¿cómo se llama? Con los genes reparadores del ADN, pero, ay, no me acuerdo específicamente de los criterios del síndrome de Cowden. Y, Muy buenas tardes. hola, El síndrome de Cowden es un síndrome autosómico dominante de amartomas múltiples. Entonces está relacionado con cáncer de mama, de tiroides, piel. ajá. Lo importante de tiroides es cuál tipo. Ahí sí. Folicular, ¿no? Es como lo característico. Hay algunos papilares, pero como lo característico es el folicular.
cáncer de endometrio, mama, los amartomas o ganglioneuromas gastrointestinales, y un chorro de características. No hay criterios mayores y menores, pero como lo típico, como decías tú, los amartomas o ganglioneuromas gastrointestinales, ¿no? Y otra vez, Luis, el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, ¿a qué tipo histológico de cáncer de mama se asocia? No lo sé, doctora. ¿Alguna? A lo ligual es como característica. Es como característica. Y obviamente pues, hay otros síndromes hereditarios, ¿no? También asociados a cáncer de mama. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque estos síndromes incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama y otros tumores, como ya comentamos. Como decía Karim, las mutaciones son germinales, es decir, se heredan a través de un patrón autosómico dominante. Y la otra cosa importante en estos síndromes es que la penetrancia es elevada. Las mutaciones a veces nos referimos como variantes patogénicas o probablemente patogénicas, ¿no? Ya hablaremos un poquito más adelante, pero por ejemplo, cuando hacemos un análisis molecular comercial, por ejemplo, arroja un resultado y tal cual dice positivo para variantes patogénicas o probablemente patogénicas, o hay también una tercera clasificación o variantes de significado clínico incierto, ¿no? Entonces, que encuentran alguna mutación, pero no saben si se traduce o no en una enfermedad. Y la otra cosa importante es que en general la edad de presentación del cáncer es más temprana que en la población general, pero bueno, no es una regla. Importante como oncólogos o futuros oncólogos, ¿no? Importante es el abordaje clínico, importante la sospecha diagnóstica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Con identificar al candidato ideal a un estudio genético, ¿no? Es importantísimo hacer una historia clínica extensa, preguntar obviamente antecedentes personales, familiares, cirugías, exposiciones previas, ¿no? Y cuando logramos identificar a través del interrogatorio algún caso de cáncer en la familia, es importante determinar si es en primer grado, segundo grado, tercer grado. Importante también, si podemos, identificar la edad de diagnóstico de ese tumor. La histología a veces también es importante, ¿no? Entonces, entre más dirigido sea el interrogatorio, pues es posible que obtengamos más información. Y obviamente si no sabemos, por ejemplo, en qué consiste el síndrome de Cowden, pues no lo vamos a, si no sabemos que existe, pues no lo vamos a sospechar, ¿no? Entonces, pues de entrada saber que existe, ¿no? Otra cosa también para tomar en cuenta es que hoy en día existen diferentes modelos estadísticos, como el modelo de Klaus o este otro modelo de BRCA Pro, que son herramientas que están disponibles en Internet, donde uno ingresa los datos del paciente, ¿no? Y dan o arrojan la probabilidad de que ese paciente en particular pueda desarrollar cáncer de mama. En este caso, son herramientas, insisto, que están ahí para predecir el riesgo, ¿no? Y se basan en diferentes metodologías, pero en general no se recomienda una sobre otra, sino están ahí para darnos una idea, ¿no? Adicionalmente, pues hay que hacer una interconsulta con un especialista. Esto porque son las personas que están entrenadas, ¿no? Propiamente para realizar el asesoramiento genético. Esto tiene, pues uno podría decir, bueno, como oncólogos, ¿no? Yo soy cáncer y sé, ya identifiqué esta mutación, no sé qué, pero tiene todo como un chiste, ¿no?
el asesoramiento genético, desde cuidar temas de qué tanta información le vas a dar al paciente, qué tanta información vas a compartir con los familiares, si autoriza o no autoriza. Entonces, es importante hacer esta interconsulta. Además, interconsulta a otros especialistas, ¿no? Hacer un abordaje multidisciplinario en el caso que encontremos alguna variante patogénica. Porque si encontramos una variante patogénica, ya veremos más adelante, pues se tienen que discutir diferentes estrategias para disminuir el riesgo de presentar cáncer, ¿no? Como comentábamos, pues vale la pena discutir riesgos, beneficios, limitaciones de los estudios genéticos, las implicaciones para la familia, los costos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo principalmente en un hospital público donde los pacientes cubren sus tratamientos, sus medicamentos, consultas, estudios de imagen, y si uno quisiera hacer uno de estos estudios moleculares, el paciente lo tiene que cubrir, ¿no? Hay seguros de gastos médicos mayores, pero aquí en este hospital, pues es raro que un paciente tenga los recursos económicos, uno, para poder hacer estos estudios, y dos, que tenga un seguro de gastos médicos que lo pueda cubrir. Entonces, hay todo un tema en esto. Como comentábamos, lo primero es elegir al candidato para el estudio genético. Ya que tenemos ese candidato, lo segundo es utilizar, más bien elegir el panel genético o el panel comercial. Hoy en día hay infinidad de paneles genéticos que incluyen o que se diferencian por la metodología con la que detectan estas mutaciones, ¿no? Secuenciación de siguiente generación, Sanger, PCR, etcétera, ¿no? Lo importante cuando vamos a elegir el panel genético es uno que incluya las mutaciones que clínicamente estamos pensando que puede tener ese paciente de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica. Dos, es importante también que tenga los certificados de un laboratorio para diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en este hospital, pues es un hospital de tercer nivel y muchos hacemos investigación, pero no tenemos, podemos incluir a un paciente en un estudio de investigación, pero necesitamos que el laboratorio esté avalado y certificado para hacer un estudio diagnóstico, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues deben estar aprobados por la FDA y tener una cosa que se llama CLIA, que es esto que digo de un laboratorio certificado para diagnóstico. Por ejemplo, pongo que es el estudio que la mayoría de los estudios que veremos más adelante utilizó para determinar estas mutaciones. No sé el precio exacto, pero lo que puedo averiguar en internet es más o menos entre $3,000 y $4,000, ¿no? Puede que sea un poquito más o menos, pero obviamente ya en nuestros países, pues obviamente los costos se incrementan, ¿no? Como todo, dependemos del tipo de cambio del dólar. Por ejemplo, es un panel de Invite, ¿no? Por ejemplo, incluye 47 genes y vienen pues ahí todas las instrucciones. Es más barato que el previo que comentábamos. Y en esta tabla, por ejemplo, vienen descritos todos los genes, ¿no? Y de acuerdo a qué tumor se asocia con mayor frecuencia. Y en el caso específico para cáncer de mama, hay un panel como abreviado que incluye los genes que se recomienda como explorar en las guías de NCCN, ¿no? ATM, BRCA1, BRCA2, etc. Entonces, vamos a hacer un panel muy extenso o muy chiquitito dependiendo de la sospecha diagnóstica, ¿no? Y obviamente, como son mutaciones germinales, pues necesitamos la muestra, se hace en sangre o en saliva, ¿no? Y si un paciente tuvo un trasplante de médula ósea, ¿de dónde se tiene que hacer la biopsia? ¿Alguien sabe?
Una pregunta, este paciente del que hablamos hipotéticamente tiene cáncer. Entonces, que es un paciente que de niño tuvo leucemia, ¿no? Ajá. Y ahorita, y para curarse de la leucemia, además de quimio, recibe un trasplante de médula ósea, ¿no? Y ahora tiene cáncer de mama y estás pensando en un síndrome hereditario. ¿De dónde tomarías la biopsia? Del tumor. Sí, parcialmente correcto, pero ahí encontrarías mutaciones somáticas y lo que quieres encontrar son mutaciones germinales. Entonces, no lo puedes hacer en sangre ni en saliva, porque entonces estarías buscando las mutaciones de la gente que le donó. Entonces, en estos casos, ya sé, es poco frecuente, ¿no? Pero lo que se recomienda es una biopsia de piel y hacer cultivo de fibroblastos, ¿no? Para que entonces sí puedas tener la mutación germinal de ese paciente, ¿no? Gracias. Pero bueno, entonces hay diferentes paneles genéticos, ¿no? Al momento de decidir es importante que incluya los genes de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces ya elegimos el paciente, ya elegimos el panel genético para el análisis molecular, ¿no? Entonces puse esta tablita que más o menos engloba, ya, a mí en lo particular, cuando veo las guías de NCCN, me genera a veces conflicto porque son medio saturadas, incluyen un chorro de cosas, medio confusas. Entonces, en esta tablita no engloba quizá todas las recomendaciones de NCCN, pero bueno, ahí es como una tabla mixta, digamos, ¿no? Pero lo importante para ustedes es, uno, ¿a quién vamos a recomendar el análisis genético? ¿No? Pues tenemos que pensar en dos escenarios, en gente que ya tiene una historia personal de cáncer y en individuos o gente que no tiene una historia personal de cáncer, ¿no? Y partiendo de estos dos grupos, hay que tomar en cuenta en este caso en particular, estamos hablando de cáncer de mama, la edad del diagnóstico, ¿no? La histología, si es triple negativo o no es triple negativo, si es hombre o si es mujer, si tiene estamos hablando o estamos ante un segundo primario de cáncer de mama, si ese mismo paciente en particular ha tenido cáncer pancreático, cáncer gástrico, ¿no? Y importante en la historia familiar, como decíamos antes, pues ver si es un familiar de primer grado, segundo grado, y también en esto de las diferentes poblaciones, bueno, a lo mejor, bueno, al menos en México, ¿no? En Guatemala no sé, eh, como descendencia de judíos ashkenazí, ¿no? Aquí en México, hasta donde tengo conocimiento, pues es poco frecuente. Y, por ejemplo, importante en aquellos individuos que no tienen historia personal de cáncer, pero tienen un familiar ya con una mutación conocida o detectada, pues en ese paciente pues, sí está indicado el estudio genético, ¿no? Entonces, la recomendación o las indicaciones van a variar de acuerdo a donde lo lean, pero pues en términos generales es la edad de diagnóstico, el familiar afectado, ¿no? Y los tipos de cáncer que se han tenido. Ya decíamos, lo más frecuente es BRCA1 y BRCA2, y como pueden ver aquí, se han descrito más de 1.800 variables y 2.000 variantes de estas variantes patogénicas, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe, no? Pues que se han utilizado diferentes metodologías, ¿no? Entonces, antes, por ahí de los 1995, yo creo que todavía ni nacían ustedes, ¿no? Se buscaban mutaciones como muy puntuales, no se tenía, como BRCA1 y BRCA2 son genes muy grandes, ¿no? Entonces,
en esas épocas hacer toda la secuenciación de esos genes implicaba muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Entonces, pero con el advenimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Pues ahora es muchísimo más fácil y más barato analizar pues, el gen completo, ¿no? Entonces, antes se iba como buscando por pedacitos, hagan de cuenta. Ahora pues ya se puede todo y es muchísimo más barato. Entonces, hay diferente variabilidad en la prevalencia por esto, por las metodologías y poblaciones, ¿no? En población general se ha reportado en términos generales 1 en 400, pero en judíos ashkenazi, ¿no? Que se han descrito mutaciones fundadoras, es súper frecuente, 1 en 40, ¿no? Entonces es importante eh, como tomar esto en cuenta al momento de entender como toda esta variabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, bueno, es gente más joven, que si judíos, ashkenazi, no sé qué. Entonces, con el interés, ¿no? Que siempre implica el cáncer de mama, ¿no? Y de pronto que se puso de moda el análisis genético, etcétera. Entonces se ha tratado, ¿no? Y como en esas épocas pues no era tan accesible el análisis molecular, ya decíamos, por costos, tiempo, etcétera. Entonces, este fue uno de los primeros estudios en los que trataron de identificar algunas características clínicas o patológicas que ayudaran a diferenciar o a distinguir a los pacientes o a las pacientes más bien portadoras de mutaciones germinales en estos genes. Entonces, este es un estudio retrospectivo que incluyó pacientes que tuvieron un análisis genético entre 1997 y 2006. Se obtuvieron de manera retrospectiva todas las variables, excepto la patología. La patología se revisó y se hizo inmunohistoquímica para tratar de identificar estos grupos. Entonces, se incluyeron 491 pacientes, 86 pacientes fueron positivas para mutaciones en BRCA. De estas, lo más frecuente fue mutaciones en BRCA1 en 65% y 35% para BRCA2. Entonces, interesantemente, lo que ellos encontraron es que en aquellas pacientes con mutaciones en BRCA1, lo más frecuente es que fueran triple negativo, ¿no? 57% en BRCA1. En BRCA2 no es tan frecuente, 23%. Interesantemente también para aquellas pacientes con mutaciones en BRCA2, los receptores de estrógenos positivos hasta el 70%, igual que los receptores para progesterona, ¿no? Entonces, receptores hormonales es más frecuente que estén positivos en pacientes con mutaciones en BRCA2. Es poco frecuente que sean HER2 positivas y interesantemente también aquellas pacientes que tenían mutaciones en BRCA1 se caracterizan por un grado nuclear más alto. 85% en este grupo de pacientes tenía un grado nuclear 3, ¿no? Entonces, digamos que solo con estas características clínicas, pues nos damos como más o menos una idea, ¿no? De si es una paciente con BRCA1 o BRCA2 mutado. Y en esta tabla ellos trataron de encontrar alguna asociación entre la edad del diagnóstico, la edad de la menarca, paridad, etcétera. No encontraron ninguna asociación. Lo único que quiero mostrarles a ustedes es, por ejemplo, que, o sea, ya dijimos, sí se presenta el cáncer de mama en edades más frecuentes, pero no es exclusivo de gente joven, ¿no? Vean ustedes aquí la mediana del diagnóstico fue 42 y 43 años, pero el rango de edad, ¿no? Hasta los 71 años y los 67 años. Entonces, quiere decir que esto lo debemos de buscar o pensar en todas las pacientes, no nada más en las jóvenes, ¿no? Y decíamos, al menos en este grupo, que fueran judías ashkenazi pues fue poco frecuente. Pero bueno, esta tabla la traigo solo para ejemplificar el
amplio rango de edad de presentación, ¿no? Y en esta otra tabla trato de resumir porque también no sé si a ustedes les hagan exámenes o les van a hacer exámenes, pero a nosotros nos hacen o nos hacían exámenes la universidad, la UNAM, cada año, y era pregunta de examen, esto siempre, ¿no? Creo que en el primer examen todos lo tuvimos mal, pero bueno, entonces, para el riesgo de padecer cáncer de mama en aquellas mujeres que tienen una mutación en BRCA1 va del 67 al 72%. Esto se refiere un poco a la penetrancia que comentábamos, ¿no? Para aquellas pacientes con una mutación en BRCA2, del 66 al 69%. La edad de presentación, ¿no? O el pico de la incidencia, pues sí son más jóvenes, ¿no? Ya decíamos, entre 41 y 50 años. Y en BRCA2 es un poquito más, gente más, de edad más avanzada, ¿no? Siguen siendo jóvenes, ¿no? 51 a 60 años, pero un poquito más avanzada. Subtipo histológico, ya decíamos, BRCA1, el 70% son triple negativo, o este otro fenotipo basal-like. BRCA2, poco frecuente que sean triple negativo y lo más frecuente es que sean receptores de estrógenos o progesterona positivos. El riesgo de cáncer de mama en hombres, si hay mutación en BRCA1, es 1%, pero si es BRCA2, este riesgo se va hasta el 14%, ¿no? Entonces también te da una idea. Y el riesgo de padecer cáncer de ovario, ¿no? A lo largo de la vida es 44 a 45 años en BRCA1 y si está mutado BRCA2, ese riesgo es más bajo. Obviamente, si también está mutado estos genes, pues hay riesgo de otros cánceres, como ya decíamos, como próstata, páncreas, etc. Pero bueno, en general es como lo clásico que nos preguntan, ¿no? Y bueno, entonces ya identificamos una variante patogénica o probablemente patogénica en BRCA. Entonces, ¿qué recomendaciones habría que hacer en conjunto, ¿no? Con el genetista, el cirujano, la psicóloga, rehabilitadores, los oncólogos, ¿no? Entonces, en mujeres, este tema de concientizar sobre la posibilidad de desarrollar cáncer de mama desde la mayoría de edad, ¿no? Los 18 años. Examen físico cada 6 a 12 meses a partir de los 25 años. El inicio del tamizaje, aquí se recomienda resonancia anual entre los 25 y los 29 años. Mastografía anual también a partir de los 30 a los 75 años. Considerar tomosíntesis o resonancia contrastada, dependiendo de la disponibilidad. Discutir mastectomía reductora de riesgo, recomendar salpingoforectomía bilateral reductora de riesgo en mujeres con paridad satisfecha entre los 35 y 40 años. En aquellas mujeres que rechazan la cirugía, considerar ultrasonido transvaginal más antígenos en 125 entre los 30 y los 35 años, pero el beneficio de el ultrasonido de antígenos sea 125 es incierto, ¿no? Entonces, en todo caso, pues, quizá insistir o valorar riesgo-beneficio de la cirugía. En hombres se recomienda el examen físico anual a partir de los 35 años, considerar mastografía anual en aquellos que tengan ginecomastia a partir de los 50 años o 10 años antes del caso índice de cáncer de mama en un hombre, obviamente. Considerar tamizaje para cáncer de próstata en portadores de mutaciones de BRCA2 a partir de los 40 años. Bueno, recomendar y considerar en los que son portadores de BRCA1. Esto es porque BRCA2 pues, tiene más riesgo de desarrollar cáncer de próstata que BRCA1, ¿no? Entonces, durante muchos años, ¿no? Este tema solo se quedaba hasta aquí, ¿no? Identifica las mutaciones, haz recomendaciones, ¿no? Para disminuir el riesgo.
pero no había más, no se sabía mucho sobre las vías de reparación del DNA y cómo digamos que se caracterizó molecularmente estos tumores, pero había pocas opciones terapéuticas hasta que se empezaron, ahora sí ya como la traducción clínica, ¿no? De muchos medicamentos que tenían algún beneficio, ¿no? Se empezó a estudiar sobre todo en ovario, mama, y entonces en ovario pues se aprobó la PARIP, etcétera. Pero tuvieron que pasar muchísimos años para que tuviéramos como algo más, ¿no? Decir, bueno, ya lo identifiqué, ahora qué hago, ¿no? Ya le dio cáncer, ahora qué hago, hay alguna ventaja de tener una de estas mutaciones, ¿no? Ahora que está de moda la medicina personalizada, ¿no? Entonces, ahora ya podemos aplicar eso. Entonces, sabemos que estos tumores, ¿no? Que tienen alguna mutación de RCA, tienen sistemas de reparación deficientes del DNA, ¿no? Entonces, cuando ocurre algún daño al DNA, pues saben ustedes que se repara por varias vías, ¿no? Si son estas rupturas en una sola cadena o en la doble cadena, ¿no? Intervienen diferentes vías de reparación. Entonces se sabe, ¿no? Que en estas vías de reparación hay unas enzimas que son muy importantes, que es PARP1 y PARP2, y estas enzimas son cruciales en la reparación, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es, una vez que se detecta un daño, ¿no? Dependiendo si es una cadena o en las dos cadenas, entonces van estas enzimas y lo que hacen es como reclutar diferentes proteínas a través de la activación de su dominio catalítico para reparar este daño y entonces que la célula pueda sobrevivir, ¿no? Entonces se sabe que estos medicamentos, los famosos inhibidores de PARP, van a competir con estas enzimas, ¿no? Y lo que van a hacer es inhibir esta reparación. Una cosa interesante también que se ha demostrado es que estos inhibidores de PARP, como como que atrapan, ¿no? O interfieren con toda esta cascada de señalización y lo que hacen es, a través de este mecanismo que se llama letalidad sintética, ¿no? Hacen que se colapse todo el sistema de reparación, ¿no? Al haber dos vías alteradas y entonces la célula finalmente va a morir. Entonces, estos inhibidores de PARP por eso son importantes porque en este tipo de tumores con estas mutaciones pues tienen ya una vía de reparación eficiente y si agregamos el inhibidor de PARP a través de este mecanismo de letalidad sintética pues vamos a hacer que la célula maligna se muera, ¿no? Entonces, algo interesante, ¿no? Es que en la capacidad de atrapar, por así decir, a estas enzimas, ¿no? Es mayor con talazoparib y el que menos capacidad tiene de atrapar a esta enzima es beliparib, ¿no? Pero por eso son importantes ahora estos medicamentos. Entonces, decíamos, toda esta caracterización molecular, desarrollo en cáncer de ovario, pues hasta 2017, 2018 vio como la luz en cáncer de mama, ¿no? Entonces, por eso hoy tenemos estas aplicaciones o implicaciones prácticas, ¿no? Entonces, olaparib fue el primer medicamento que fue aprobado por la FDA para utilizarse en cáncer de mama metastásico con mutaciones germinales. Entonces, hay detrás de esto, insisto, mucha
información, investigación, desarrollo preclínico, y este es el primer estudio fase 3, aleatorizado abierto, que comparó olaparib versus quimioterapia. Era la elección de acuerdo al criterio del investigador, ¿no? Y se incluyeron pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 negativo, con mutaciones terminales, hasta con 2 líneas de quimioterapia previa. Todos tenían que tener uso previo de antraciclinas o paclitaxel. Se permitían los platinos en el contexto neoadyuvante o en el contexto metastásico, pero sin progresión bajo platinos. Lo importante fue el objetivo primario, que fue supervivencia libre de progresión. Entonces, aquí están las características basales. Olaparib versus el estándar de tratamiento, ¿no? Vean otra vez, pues sí, son pacientes jóvenes, pero insisto, ¿no? El rango de edad es amplio, hasta 76, 68 años. Aquí se incluyeron algunos hombres, la mayoría raza blanca o en estado de desempeño físico. En el grupo de olaparib, quizá predominio de pacientes con mutaciones con BRCA1. Y la otra cosa importante, la mayoría de las pacientes tenían más de 2 sitios de enfermedad, poco frecuente enfermedad ósea solamente, porque algo en todos estos estudios, como criterio de inclusión, es que tengan enfermedad medible por RECIST 1.1. Como deben de saber ustedes, la enfermedad ósea por sí sola no es enfermedad medible por RECIST, necesita tener componente tejido blando para que sea enfermedad medible por RECIST. Y aquí están los desenlaces, ¿no? Cumplió su objetivo primario, que fue demostrar un beneficio en supervivencia libre de progresión. Olaparib 7 meses versus 4.2 meses con quimioterapia. Esto significa una disminución del riesgo de progresión a muerte del 42%. Respuesta al tratamiento, prácticamente, me refiero a respuesta objetiva, casi el 60%, prácticamente lo doble, ¿no? Con olaparib que con quimioterapia. Respuestas completas, 9%. Importante también es la duración de respuesta, no hubo diferencias, y el inicio de respuesta lo empezamos a ver a las 6 semanas. Esto quizá sea importante al momento de decidir, ¿no? Por ejemplo, si tienes una paciente en la que necesita respuesta, pues quizá uno de estos medicamentos te ayude, ¿no? Y ellos hicieron un análisis de subgrupos. No todos los subgrupos se beneficiaron, pero quizá los que más se benefician, al menos para supervivencia libre de progresión, son los tumores triple negativos, ¿no? Como ya veíamos aquí, la razón de riesgo es 0.43, eso es muchísimo, ¿no? Pero bueno, globalmente todo va a favor de olaparib. En cuanto a la toxicidad, pues también es importante, ¿no? A veces decimos la terapia blanco, la terapia dirigida da mucha toxicidad, más quimioterapia, no necesariamente, y es importante, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, cualquier evento adverso fue más frecuente con quimioterapia, ¿no? Los eventos grado 3, lo más frecuente con olaparib fue anemia, lo más frecuente con quimioterapia, neutropenia, y con olaparib también grado 3. ¿A qué me refiero con anemia grado 3, Luis? ¿Qué significa? ¿Ponga en riesgo la vida del paciente? No. Es 4. Hemoglobina menor a 8, ¿no? Entonces, cuando vemos todos estos eventos adversos, dice ahí mayor o igual a grado 3, yo cuando era residente, la verdad es que los leía y me los pasaba y no ponía con mucho detalle en qué era cada una de esas cosas, ¿no?
pero ya ahora de grande y que me dedico a la investigación y hacer estos estudios patrocinados por la industria, pues son el pan de cada día, ¿no? Entonces, cuando ves un paciente y evalúas toxicidad, para mí es en automático estar preguntando y gratificando todo, ¿no? Entonces, no se lo tienen que saber de memoria. Yo tengo en mi celular una aplicación con estas tablitas y es muy útil, pero eh, yo creo que sí vale la pena que desde residentes lo incluyas en tu, pues como en tu práctica diaria, ¿no? Así como evaluamos el ECOG, ¿no? También es importante tratar de gradificar la toxicidad, porque bueno, estos son estudios prospectivos, muy bien diseñados, etcétera, etcétera, pero cuando se nos ocurre hacer algún estudio retrospectivo, es un lío, ¿no? Créanme, poder gradificar todas estas cosas, porque en las notas, al menos aquí, no sé, allá en Guatemala como sea, pero al menos en este hospital, es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, traten de como incorporarlo a su práctica habitual. Entonces, decíamos, toxicidad, pues la verdad es que tiene un perfil de toxicidad aceptable, ¿no? En cuanto a supervivencia global, que fue un desenlace secundario, en el análisis intermedio en 2017 no estaban los datos maduros, se publicaron recientemente el año pasado con una mediana de seguimiento de más de 2 años, donde no hubo diferencia estadísticamente significativa entre olaparib y quimioterapia. Sin embargo, como todo, pues se hacen análisis por subgrupos para ver si alguno de estos se puede beneficiar y al menos para supervivencia global parece que el que se beneficia son los pacientes que lo reciben en primera línea. Aquí es espectacular, ¿no? 23 meses versus 14.7 meses, con una disminución del riesgo de muerte del 49%, ¿no? Entonces, pero bueno, el objetivo primario se cumplió, el objetivo secundario que es importante porque en cáncer lo que queremos es que los pacientes vivan más, ¿no? Entonces, mucho para discutir. El otro medicamento, ya estamos en 2018, fue el talazoparib, también básicamente el mismo diseño que el otro estudio, fase 3, aleatorizado, abierto. Aquí incluían dentro de las opciones de quimioterapia gemcitabina, ¿no? Aquí lo máximo eran 3 líneas, en el previo eran 2, latinos se permitían, pero dentro de los 6 meses, al menos 6 meses de que lo hubieran recibido, igual, objetivo primario, supervivencia libre de progresión. Características basales muy similares, la verdad, muy balanceadas. Aquí fue en ambos grupos más frecuente la mutación en BRCA2, quizá por la población que incluyeron, pero básicamente muy similar. Objetivo primario, supervivencia libre de progresión. Vemos aquí la mediana 8.6 versus 5.6 meses. Si ven ustedes, la disminución del riesgo de progresión o muerte es muy similar, ¿no? 0.54, el previo 0.58, muy similar en términos de reducción del riesgo de progresión o muerte. Análisis por subgrupos, se beneficia más BRCA2, pero la incluyeron o había más prevalencia de BRCA2, el triple negativo, como siempre. Entonces, todo parece que apunta a mejor talazoparib. En términos de respuesta, también, respuesta parcial, 57%, muy similar, ¿no? Tasas de respuesta con inhibidores de PARP y con quimioterapia, similar en este y en el otro estudio, ¿no? Toxicidad, volvemos a ver aquí, anemia, fatiga y náusea, más frecuente para talazoparib que para quimioterapia, ¿no? Entonces, un perfil de eficacia y toxicidad similar. En términos de supervivencia global, en el análisis intermedio no había diferencia, 22 versus 19 meses. Se publicó
recientemente el análisis de supervivencia global. No pude bajar el extenso, solo encontré el abstract, pero bueno, aquí está el DOI por si algún hacker lo encuentra. Con una mediana de seguimiento de 44 y 36 meses, la mediana de supervivencia global es 19.3 meses versus 19.5. O sea, no hay beneficio de supervivencia global, ¿no? Aquí, importante comentar es que quizá en ninguno de estos estudios observemos esta diferencia en supervivencia global, porque la mayoría de las participantes reciben tratamientos posteriores, ¿no? Por ejemplo, platinos, más del 40%, inhibidores de PARP. En aquellos que habían recibido quimioterapia, casi el 40% recibieron inhibidores de PARP. Entonces, es quizá difícil escenario porque en cáncer de mama avanzado pues hay infinidad de opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, poder obtener un beneficio pues es complicado. Algo importante es que talazoparib también encontró una mejoría global y un retraso en el deterioro del estado de salud global y calidad de vida. Esto es estadísticamente significativo y no lo comenté, pero en olaparib también. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos dos estudios? Que en pacientes con cáncer de mama avanzado y municiones terminales, los inhibidores de PARP, específicamente olaparib y talazoparib, frente a quimioterapia, no mejoran supervivencia global, sí mejoran supervivencia en progresión, tienen un perfil de toxicidad seguro, principalmente hematológica, anemia, que es manejable. Los resultados reportados por los pacientes de calidad de vida favorecen a los inhibidores de PARP. Ambos están aprobados por la FDA y ambos aparecen en guías NCCN. Las dudas que quedan, las interrogantes, estos medicamentos es posible que funcionen o sean mejores en primera línea, quién sabe. La secuencia después de que van, tampoco lo sabemos, solos en combinación, solos ya vimos que funcionan, en combinación, pues hay que ver, ¿no? Y en relación a la combinación está este estudio, ¿no? Con beliparib, con carboplatino y paclitaxel. Entonces, todos los pacientes, es un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, todos los pacientes recibían quimioterapia, doblete basado en platino, la mitad, más bien 2-1, entonces una parte de los pacientes llevan beliparib y una parte llevan placebo. Aquí importante es que se permitía el mantenimiento con beliparib o placebo si se suspendía la quimioterapia por toxicidad y no por progresión. Y aquí sí está permitido el entrecruzamiento. En los dos estudios previos que vimos no está permitido el entrecruzamiento. Básicamente los mismos criterios de inclusión que los previos. Otra vez, objetivo primario, supervivencia libre de progresión. Características basales, ¿no? Vemos aquí muy similares, hombres, mujeres, la mayoría raza blanca, buen estado de desempeño físico, enfermedad medible, enfermedad visceral, ¿no? Casi mitad y mitad, BRCA1 y BRCA2, ¿no? Como muy balanceados los grupos. Objetivo primario, supervivencia de progresión a favor de quimioterapia más beliparib. Esto estadísticamente significativo y vean ustedes que la reducción del riesgo de progresión o muerte es menor, ¿no? La razón de riesgo es 0.71. Análisis por subgrupos, ¿no? Quizá lo que se vea más favorecido son, diría yo, los que no tienen enfermedad del sistema nervioso central, los que no tienen quimioterapia previa, ¿no? Otra vez en primera línea, quizá BRCA2, pero bueno, son análisis por subgrupos, pero globalmente beliparib más quimio, doblete, es mejor en términos de supervivencia libre de progresión. En cuanto a otros resultados de eficacia, tasa de respuesta objetiva, 75.8 versus 74. Aquí quizá no veamos esa diferencia tan marcada porque
pues la quimioterapia también da respuesta, ¿no? Y la mediana duración de respuesta, eso sí, es mayor que con los estudios previos, ¿no? Entonces, quimioterapia agrega esa duración de respuesta. Supervivencia global, no hay diferencia en supervivencia global, ¿no? Entonces, importante, la duración de quimioterapia fue similar en ambos grupos, más o menos el mismo número de ciclos para ambos grupos. Toxicidad hematológica, como veíamos, eventos adversos serios, muy balanceado, no muertes relacionadas al tratamiento. Y aquí algo importante es que no hubo diferencias en los resultados reportados por los pacientes en términos de calidad de vida, estado de salud global, eh, calidad de vida específica para el cáncer de mama y dolor, ¿no? Quizá no veamos esto acá porque tenían duplete, ¿no? Con quimioterapia, no monoterapia, entonces pues sí agrega un poquito. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que es el primer estudio fase 3 que evalúa un inhibidor de PARP más suplete basado en platino en cáncer de mama avanzado, HER2 negativo con mutaciones. La adición de beniparib mejora significativamente la supervivencia libre de progresión, no así la supervivencia global. Da una duración prolongada de la respuesta. Toxicidad adicional sí, manejable, ¿no? Beneficio quizá mayor en triple negativo y en los receptores hormonales positivos. Un nuevo estándar de tratamiento, quién sabe, no aparecen guías todavía, pero bueno, estos resultados son, el estudio se publicó en agosto, una cosa así, ¿no? Entonces, que ha adoptado NCCN en pacientes con cáncer de mama, cualquier subtipo, es importante, ¿no? Hacer la mutación germinal, los medicamentos aprobados desde el 2018, Laparib, Talazoparib, ambos categoría 1 por estos estudios que comentábamos previamente. Y algo que quizá me parece importante resaltar es que ellos dicen que evaluar las mutaciones germinales en estos genes en todos los pacientes con cáncer de mama recurrente o metastásico para identificar aquellos que sean candidatos a inhibidores de PARP. Aunque estos medicamentos se probaron en el escenario de enfermedad HER2 negativa, ellos dicen o recomiendan que se haga este análisis en cualquier subtipo histológico, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Creo que ya estamos por terminar. Sí, entonces, importante, como los mensajes para ustedes es elegir bien al candidato para análisis genético, elegir el panel genético, hacer el asesoramiento genético. No necesariamente lo tienen que hacer ustedes, insisto, están los genetistas que nos pueden ayudar en esto. Importantísimo manejo multidisciplinario, no nada más en este tipo de pacientes, sino en cáncer en general. Los mejores resultados se obtienen con el manejo multidisciplinario y hoy por hoy estos pacientes, al menos en cáncer de mama avanzado, pues hay medicamentos disponibles, mejoran algunos resultados. No nos encanta, ¿no?, que no haya un beneficio de supervivencia global, pero bueno, algo es algo, diríamos. Y obviamente estos medicamentos se están probando en diferentes escenarios, ¿no? En el contexto adyuvante hay información en combinación quimioterapia, inmunoterapia, etcétera. Pero bueno, esto es lo que hoy por hoy está disponible. A lo mejor no en nuestro medio, ¿no? Porque trabajamos en hospitales públicos, pero bueno, que es importante conocer, está ahí la información y eventualmente nos tocará un paciente. Y pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que justito acabamos en el tiempo. Gracias, Vane. No sé si Karin, Mario, Luis, ¿alguna pregunta para Vanessa? Si no, yo les voy a hacer una pregunta.
entonces mejor pregunten ustedes. Hola, doctora, muy buena clase. Hay, bueno, varias preguntas. La primera, la duda en que me surgió en el caso hipotético que puso el paciente con cáncer de mama y que tuvo en la infancia un trasplante de médula ósea. ¿Por qué en piel? ¿Es por la renovación de las células? ¿O por qué no en otro lado? Supongamos como en tejido muscular, o, o exactamente por qué sería. Lo que vi al respecto es que se necesita hacer un cultivo de fibroblastos, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que hacer en la piel, ¿no? Entonces, obviamente, esto es súper hipotético, ¿no? Pero bueno, no está de más saberlo. Pero tiene su definición técnica. Cuando pacientes trasplante halogénico, pacientes con leucemia, se hace un quimerismo celular. Quimerismo celular significa que el ADN de la persona donante se une al ADN de la persona que recibe. Entonces, por eso que puede salir al